Cristo, búsqueda de Cristo, búsqueda de Cristo. Buenas noches a todos. Hoy tenemos una escuelita algo diferente. Tenemos a alguien que está con nosotros de la diócesis. Le damos la bienvenida a al doctor Greg Waldenbach. Gracias. Hola. Y vamos a tener una junta hoy para discutir los problemas del racismo y también problemas sobre la pandemia y algunas otras preguntas que tenemos pendiente con todo lo que está sucediendo hoy en el mundo. Entonces, antes de comenzar, ¿qué les parece si hacemos una oración y ya hacemos las introducciones? ¿Puedes poner la oración, Wendy? Entonces, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. María, amiga y madre de todos, a través de tu Hijo Dios ha encontrado un camino para unirse a todos los seres humanos, llamados a ser un solo pueblo, hermanas y hermanos entre sí. Pedimos tu ayuda al recurrir a tu Hijo, buscando el perdón por las veces en que hemos fallado en amarnos y respetarnos. Pedimos tu ayuda para obtener de tu Hijo la gracia que necesitamos para vencer el mal del racismo y construir una sociedad justa. Pedimos tu ayuda para seguir a tu Hijo, para que el prejuicio y la animosidad no infecten ya nuestras mentes o corazones, sino que sean reemplazados por el amor que respeta la dignidad de cada persona. Madre de la Iglesia, el Espíritu de tu Hijo Jesús alienta nuestros corazones. Ruega por nosotros. Amén. Entonces hay que comenzar introduciéndolos como los introducimos en la búsqueda. Voy a comenzar. Mi nombre es Jorge Ledesma y yo viví mi búsqueda 236 y se llamaba nuestro retiro Hoy te toca ser feliz. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acompañándonos. Yo me llamo Manuel González. Yo viví mi retiro número 233, que se llamó Es Tiempo de Cambiar. Buenas tardes, me llamo Alejandra González y yo viví mi retiro número 233, Es Tiempo de Cambiar. Mi nombre es Wendy Ledesma, yo viví mi búsqueda 187 que se llamó Una Cruz por Amor. Y estamos hoy con el doctor Greg Waldenbach, que trabaja en la diócesis, en la oficina es la Vida, Justicia y Paz, así se llama la oficina. ¿Los puede decir algo sobre su trabajo, por favor? Sí, pues primero muchas gracias por invitarme. Es un placer acompañarles a ustedes esta tarde. Y la Oficina de Vida, Justicia y Paz es la oficina bajo del obispo en el centro pastoral para trabajar con todos los asuntos que toca a la vida social de la iglesia, todo lo que toca la enseñanza católica social, todo que tiene que ver con nuestros ministerios pro vidas, los principios y hasta los fines de la vida y todo entre en medio. Y todo que tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Entonces, con los asuntos pro vidas, con el aborto, con la eutanasia, también con la dignidad de la persona, con migrantes, con los pobres, con trata de persona, con casi todo. Puede ver una lista muy larga y hacemos lo que podemos con una oficina chiquita, pero el presupuesto de el propósito de nuestra oficina es animar a los líderes de los grupos como los de ustedes, de los grupos y líderes parroquiales y todas las parroquias y centros de nuestra diócesis de participar en trabajar por la vida y la justicia y la paz en nuestras comunidades. Claro que empezando en nuestras propias vidas, en la manera en que tenemos nuestras propias conversiones, ¿verdad?, hacia el Señor, para arrepentirnos de todo pecado, incluso, por ejemplo, el asunto de hoy del racismo, pero más allá, ayudar en la sociedad a trabajar por un mundo más justo, en parte porque tiene que ver en la ley natural de trabajar por los derechos humanos, pero también tiene que ver, como dice la ley canónica, que tiene que ver con la salvación de las almas, ¿verdad? Que es el fin de todo nuestro cuidado pastoral, de toda la ley de la iglesia, toda la ley del mundo es para cuidar la persona,
nuestras almas para que todos Sí. llegamos al cielo con el Señor. Entonces, empiezo así, nomás para dar un como fondo de que, aunque estamos hablando de asuntos sociales o de que toca a veces a la política, lo social, y el otro, nunca vamos más allá de hablar de la salvación de las almas, de nuestra vida cristiana como discípulos misioneros. Está muy bien, muchas gracias. Y bueno, la razón por que lo invitamos es porque pues está sucediendo muchas cosas ahorita en la sociedad. Y ¿De como veras? católicos, No, sí, no sé. ¿verdad? Y como Muchas, muchas. católicos, bueno, ahorita como estamos todos en casa con lo de la pandemia, pues estamos pasando mucho tiempo en las redes sociales, en la internet, y de todo lo que está sucediendo vienen muchas fuentes de información, y pues es muy difícil discernir qué es correcto, qué no es correcto, cuál es la voz de la iglesia, que la que deberíamos de seguir. Y por eso esperamos que si los podría contestar unas preguntas que tiene nuestro grupo, que me imagino que muchas personas también han de tener. ¿Qué le parece? ¿Está bien? No, está bien, sí. Bueno, y acaba de, le damos la bienvenida a Aide López y a Dal. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. No sé si puedo, Jorge, dar un poquito más de introducción personal para mí. Sí, Mi claro. esposa se llama Claudia, tenemos 4 hijos, 3 hijos, una hija. La próxima año vamos a tener uno en la universidad, uno en high school, uno en middle school, uno en el elementary school. Entonces estamos tocando todos los bases, ¿verdad? Y entonces cuando hablo de la familia o cuando hablamos de todo lo que está pasando en la sociedad, me toca muy cerca mi corazón y lo de mi familia y mis preocupaciones para mis propios hijos y familia. Aunque como puede ver, yo vengo de mis antepasados migraron casi todos de Irlanda y de Alemania y algunos otros países hace bastante años. Las papás de mi esposa son de Durango, México, entonces somos una familia bicultural, ¿verdad? Y bilingüal también. Y digo eso nomás porque voy a hablar un poquito de racismo, pero quiero reconocer de dónde vengo yo como una persona anglo de descendencia europeño, pero también tengo algunas experiencias con mi familia claro, con la vida que he vivido y con el trabajo, pero ese es un poco sobre mí, dónde vengo yo. Wow, muy bien. Gracias. Entonces, voy a preguntar las preguntas, pero si alguien tiene una pregunta, Adal, Manuel, Nancy, Wendy, pueden tal vez preguntar o si algo, si alguna pregunta una respuesta que los lleva a otra pregunta, también pueden compartir. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, vemos mucho ahorita con lo que sucedió con el señor George Floyd, que hay un movimiento que se llama Black Lives Matter y vemos mucho que ponen en las redes sociales que las vidas negras importan o que la gente dice Lives Matter, y vemos que unas personas lo promueven ese dicho y otras personas dicen no. No es correcto decir que las vidas negras importan, es más correcto decir todas las vidas importan. Entonces quería ver si les podría hablar un poquito sobre qué es lo correcto, qué es lo que deberíamos hacer como católicos. Pues lo que puedo dar un poquito es la respuesta de la iglesia contra el racismo y también puedo dar un poquito de mi opinión porque la iglesia no tiene doctrina oficial sobre cómo tiene que pensar del Black Lives Matter como movimiento o organización, por ejemplo. Pero lo que podemos ver es ver poquito de la enseñanza de la iglesia y poquito de mi perspectiva de cómo podemos aplicar esto a lo que está pasando ahorita. Voy a leer un breve pasaje del documento de los obispos que se llama Abramos nuestros corazones, el incesante llamado al amor. Esa es una carta pastoral contra el racismo que promulgaron los obispos en 2018, hace 2 años. Y si no han tenido la oportunidad, lo recomiendo que toman tiempo para leerlo, a veces, a lo mejor estudiarlo como grupos, como ministerios,
tienen algún tipo de study guide y otros documentos que se pueden encontrar en un sitio de web que se llama usccb.org/racism, y podemos dar los enlaces más después. Pero lo que dice los obispos es que superar el racismo es una exigencia de la justicia, pero como el amor cristiano trasciende la justicia, el fin del racismo significará que nuestra comunidad dará frutos más allá simplemente del trato justo a todos. Entonces, estamos hablando de algo más de solamente ese problema. El racismo, también dicen, es un problema moral que requiere un remedio moral, una transformación del corazón humano que nos impulse a actuar. El poder de este tipo de transformación será un fuerte catalizador para eliminar las injusticias que vulneran la dignidad humana. Y en otra parte del documento hacen muy claro que para los obispos hablar contra el racismo es un asunto de provida, de nuestro testigo a la vida y dignidad de la persona. Y en otro pedacito que voy a leer del documento, se hace la pregunta, ¿qué es el racismo? Y a lo mejor para nosotros es muy claro, pero los obispos darnos una definición. El racismo, dicen, surge cuando, ya sea consciente o inconscientemente, una persona sostiene que su propia raza o etnia es superior y por lo tanto juzga a las personas de otras razas, orígenes étnicos, como inferiores e indignas de igual consideración. Esta convicción o actitud es pecaminosa cuando lleva a individuos o grupos a excluir, ridiculizar, maltratar o discriminar injustamente a las personas por su raza o origen étnico. Esta es una frase clara. Dicen, los actos racistas son pecaminosos porque violan la justicia. Revelan que no se reconoce la dignidad humana de las personas ofendidas, que no se las reconoce como el prójimo al que Cristo nos llama a amar. Y también, si me permito, uno más, porque hay actos racistas, hay nuestro racismo, nuestros corazones que tenemos que enfrentar, pero también dicen los obispos, el racismo se presenta de muchas formas. Se puede ver en actos deliberados, pecaminosos. En los últimos tiempos hemos sido testigos de expresiones atrevidas de racismo tanto por parte de grupos como de individuos. La reaparición de símbolos de odio como sogas con nudos corredizos y esvásticas en espacios públicos es un indicador trágico de la creciente animosidad racial y étnica. Con demasiada frecuencia, y eso tiene que ver con el movimiento de que estamos hablando, con demasiada frecuencia personas hispanas y afroamericanas, por ejemplo, enfrentan discriminación en la contratación, la vivienda, las oportunidades educativas y el encarcelamiento. Frecuentemente los hispanos están en el punto de mira de prácticas selectivas de control de la inmigración derivadas de perfiles raciales, e igualmente los afroamericanos por presunta actividad criminal. También crece el temor y hostigamiento a personas provenientes de países de mayoría musulmana. Ideologías nacionalistas extremas alimentan el discurso público estadounidense, tengo dificultad con esa palabra, con una retórica xenófoba que instiga el miedo hacia los extranjeros, los inmigrantes y los refugiados. Finalmente, aquí paro, con demasiada frecuencia el racismo se manifiesta en forma de pecado de omisión, cuando individuos, comunidades e incluso iglesias permanecen en silencio y no actúan contra la injusticia racial cuando se la encuentra. Y quería dar una luz en este pedacito, y me entienden por qué, ¿verdad? Porque el movimiento ahorita que estamos enfrentando con el asesinato por las manos de algunos policías
de cierta persona afroamericano en estos casos, en otros hispanos y gente indígena, otras personas. Y las ¿cómo se dice? The cries, the llantos, Los gritos, los los gritos llantos, los del llantos. pueblo, de las calles ahorita, es que no tenemos sistemas que respetan las vidas de esas personas. Y específicamente los gritos de que las vidas negras importan, es reconocer que hay una historia particular cuando hablamos del anti-black, anti-negro racismo, ¿verdad? Que es otra cosa en este país desde el principio. También contra los indígenas. Esas dos historias son particulares y requieren nuestra atención en otra manera. Y esto es lo que están mencionando los obispos, que tenemos un tipo de, claro que el racismo que sale de nuestros prejuicios y nuestros corazones, pero también hay racismo sistémica que afecta a la sociedad y eso es lo que estamos hablando con la violencia de la policía, con las desigualdades con la salud o con igualdad económica, otras cosas en la sociedad donde vemos una gran distancia entre, por ejemplo, el nivel de la riqueza entre los anglos y los afroamericanos hispanos. Y y hay historias que va con todo esto, diferencia en la sociedad. Pero la pregunta fue sobre Black Lives Matter y las vidas negras importan. Alguno de las y otra vez estoy diciendo esto como persona anglo, como de esta comunidad euroamericano, pero de mi perspectiva, la importancia de decir que las vidas negras importan en sí es porque sí importan. Y cuando vemos evidencia de nuestros sistemas o por medio de las redes sociales, los videos de lo que están haciendo la policía, el otro, vemos que en cierto sentido en nuestra sociedad las vidas negras no importan. O vemos evidencia de que hay una cuestión sobre eso. Entonces tenemos que afirmar nuestra afirmación, nuestra intención es decir que sí, claro, las vidas negras importan. Respondemos muy rápido con pues todas las vidas importan. O qué tal, y yo trabajo en los asuntos pro vidas y cuando responde pues qué tal de los bebés no nacidos, por ejemplo. Claro, los bebés no nacidos requieren nuestra atención. Todas las vidas importan. Pero cuando respondemos así, cuando alguien dice las vidas negras importan, es como un poquito de distraer o de mover nuestra atención de algo que está pasando enfrente de nosotros, una injusticia enfrente de nosotros. Y en vez de mantener nuestra atención en sí, decimos, pues, ¿qué tal de este o del otro? Y esto toma nuestra atención. Ahora, parte de la razón por cual oímos ciertas cosas es que hay una organización que se llama Black Lives Matter y la organización formal tiene algunas cosas en su agenda que son diferentes que la agenda de la Iglesia Católica y algunas cosas que donde no vamos a estar de acuerdo de la misma página, a lo mejor de esta organización. Pero el movimiento de Black Lives Matter es mucho más allá. Hay gente en otros países que están ahorita teniendo protestas en solidaridad con las vidas negras importan. ¿Por qué? Porque es una afirmación muy claro de que tenemos que enfocarnos en la historia de racismo sistémica contra los afroamericanos específicamente, pero todo el racismo sistémica, que también incluye los vidas cafés, los latinos, las vidas indígenas, las vidas en muchos que han sido afectados, los asiáticos ahorita, cuando tenemos vamos a hablar de la pandemia y ciertas frases que están usadas para describir el pandemia o del virus que se llevan un aspecto racista de que vamos a llamar el virus como para algo chino o para algo que
hacia el presidente que refirió al Kung Flu, por ejemplo. Esto puede ser visto como nomás un chiste, pero para muchos de los asiáticos, nuestros hermanos y hermanas, es algo que tienen que, ellos reciben las miradas de la gente y que se ven diferente después de este virus que tenía su origen allá. Y este racismo en nuestra cultura, en nuestra sociedad es real y tenemos que tomarnos en serio. Pero cuando tiene que ver con Black Lives Matter, creo que tenemos que confrontar esta injusticia, trabajar por la justicia racial y ser libres de afirmar que sí las vidas negras importan, pero no tenemos que alinearnos con una organización específica y podemos explicar esto a la gente. No sé si hay otra pregunta sobre eso, pero sí. Sí, tenemos. entonces está el movimiento oficial que tiene su agenda, pero y luego está el dicho de que las vidas negras importan, que está llamando la atención a algo que está sucediendo ahorita mismo, ¿no? Una injusticia que está sucediendo. Y yo digo más que hay una organización específica con su agenda, Oh, ok. pero hay un movimiento muy grande que es mucho más allá. Y esta organización no tiene los derechos al dicho las vidas negras importan o Black Lives Matter. Ujú. Claro que le usan y está nombrado su organización, pero el movimiento para proteger las vidas negras es mucho más allá, mucho más grande. Involucra muchas organizaciones, mucha gente, muchos cristianos y católicos. Y es también, como dice Jorge, es afirmar que sí importan. No sé si puedo, no creo que no me permite compartir, pero hay dos caricaturas que voy a describir. Yo sé que es difícil de escribir y no verlo, pero hay uno, puede buscarlos en Google. Uno, no sé si han visto, tiene que ver con la parábola del buen pastor, ¿verdad? Que Jesús cuenta. Y va a ver el pastor y que el pastor está ahí al lado rescatando a una oveja que está ahí. Y en el otro lado se ven los 99 ovejas y todo tiene sus señales y dice que todas las ovejas importan. Todas las ovejas importan. Y esto es para describir un poco de lo que estamos hablando, de que claro que todos importan, pero el buen pastor se va por la oveja perdida, la oveja en necesidad, la oveja muy vulnerable. Y eso es lo que quiere decir las vidas negras importan. Claro que todas las vidas importan, pero en esta situación, esta vida importa. Hay uno más caricatura o caricatura se dice por los cartoons, political cartoons, Sí, caricatura. y dice que hay un doctor y un paciente que está ahí. El paciente obviamente tiene un brazo quebrado aquí, está bien flojo así, está doliendo. Y el doctor poco a poco está revisando todos los otros huesos de su cuerpo, su rodilla, su pie, y el paciente está diciendo, no, este hueso está roto aquí, esto me duele. No, todos los huesos importan. Y el doctor está revisando todos los huesos. Pero otra vez, es para decir que claro que todo importa, pero en el momento de lastima o de ayuda, oh, mira, ahí está. Ujú. Y Ah, esto es lo de todas las ovejas importan. Pero eso no es un poquito para decir, para ayudarnos un poquito de una manera teológica, ¿verdad? Entender de lo que estamos hablando. Y claro que los líderes religiosos del día de Jesús también tenían problema de cómo enfocó Jesús en ciertas vidas vulnerables, en vez de pasar todo su tiempo con los fariseos o con los saduceos o con los otros líderes o con los más puros o los más que siguieron la ley. Jesús dijo, no, yo voy por los que están enfermos, no por los que están saludables o buenos. Y yo voy por las ovejas perdidas. Pero, no. bueno, muy bien, gracias. Siguiendo en este tema, ah, ¿cómo podemos ayudar en la diócesis de Orange, en el condado de Orange, a combatir el racismo? ¿De qué manera podemos involucrarlos para cambiar estos sistemas que oprimen, que existen? Es muy buena pregunta. Y otra vez recomiendo esta carta pastoral de los obispos. Primeramente tenemos que, pues hay estos dos aspectos, ¿verdad? Hay lo personal
de que tenemos que enfrentar el racismo y el prejuicio que tenemos nosotros. Y todos tenemos prejuicios, ¿verdad? El racismo en el sentido de que estamos hablando es poquito diferente porque el racismo tiene que ver con raza y poder y prejuicio en combinación contra un grupo y ese es otro efecto. Pero todos tenemos que enfrentar nuestros propios prejuicios porque estoy casado con una latina, sus papás de México. Estoy familiarizado entre las culturas latinoamericanas que si tiene, pues cuando nace un niño y dice que, ay, está bien blanquito, ¿verdad? Y hacemos algunas distinciones por el color del piel de los hijos o de las personas que enfrentamos. Hay afrolatinos también, que no sé, parece diferente que los afroamericanos y hay racismo contra personas entre la cultura latino y entre nuestros comunidades. Entonces tenemos que enfrentar eso, tenemos que tener este tipo de como check cuando alguien cuenta un chiste racista, que no solamente quedamos en silencio, o sea, pero podemos decir que esto no es respetar la dignidad humana y podemos tomar como una posición contra el racismo cuando lo vemos. Y podemos parar juntos con los que están luchando. Podemos defender los que no tienen defensa alrededor de nosotros. Podemos buscar maneras de participar en esos movimientos que están pasando. Mucha gente han ha pasado muchas protestas pacíficas por la justicia racial en estos días y muchos católicos, cristianos, personas de la comunidad han participado por levantar la voz. Y parte es levantar la voz con la voz católica, la voz cristiana. Voy a decir una cosa, una de las críticas que he escuchado, por ejemplo, de Black Lives Matter, la organización, es que es muy secular o tiene una espiritualidad diferente del cristiano católico. Y a veces muchos de los líderes vinieron de las iglesias protestantes y algunos católicos y otros grupos religiosos. Y han dicho que, pues, ¿por qué no pueden ser como estos tiempos cuando fue muy como cristianos o levantó sus voces con mejor teología y no tan secular y el otro? Y tengo dos respuestas a esto. Uno es que en estos días, aunque sí fueron más cristianos, la mayoría de los cristianos, incluso los católicos, en mejor casos fueron indiferentes y en algunos casos fueron contra estos movimientos en las 60s de dar más libertad a los afroamericanos, de dar más derechos civiles. Entonces, aunque sí fue cristiano, era cristianos los movimientos, todos no hicieron caso de todos modos. También la segunda cosa que digo es que si queremos oír la voz teológica de por qué debemos de preocuparnos con los derechos civiles por la justicia racial, ¿de dónde va a venir esta voz? Pues de nosotros como católicos. Entonces, si nosotros vamos a estar en solidaridad con estas personas y traer nuestros estandartes de que respetamos la dignidad humana, por eso estamos aquí, es que todas las vidas de cada vida, las vidas negras importan a Jesús y por eso estamos aquí. Y el buen pastor cuida sus ovejas, lo que sea, pero estamos aquí presentes nosotros, codo a codo, con las otras personas trabajando por la justicia racial y es parte de nuestra evangelización. Porque ¿cómo vamos a hablar de la evangelización si hay un momento en la cultura cuando la gente se está preocupando por algo muy importante, la justicia racial, y la iglesia no está presente? Y no se oyen lo que quiere decir la Biblia sobre eso. No se oyen lo que quiere decir Jesús. No se ve las caras católicas, sus amigos, amigas católicas presente en este momento.
esto para estar presente con ellos es compartir el evangelio y ser presente con la voz y la cara de Jesús a ellos y frente a esta injusticia. Entonces está conectado, o sea, si vamos a evangelizar, ah, eso puede ser un momento donde podemos enseñarle al mundo, ¿no? Que estamos, que vamos a tomar esta lucha contra la injusticia y también estar con las personas. am, Me gusta mucho lo que dijo, esa conexión entre la evangelización y estar involucrados en este momento. Un comentario más, muy brevemente, en el documento famoso del Segundo Concilio Vaticano, Gaudium et Spes, cómo empieza, es muy famoso, pero tiene que ver con lo que estamos hablando de la evangelización y de participar como católicos en este movimiento por la justicia. Empieza este documento diciendo, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Y para mí, como estos son órdenes para nosotros de que tenemos que escuchar muy bien a los gritos de las calles para escuchar qué está pasando. ¿Por qué tiene este clamor por la justicia, por un cambio? Y esto no quiere ver que tenemos todas las respuestas o que estamos de acuerdo en todo, de todo, pero que podemos oírlo bien, escuchar bien y ver cómo podemos estar en solidaridad con lo que está pasando por la gente. Y me impactó mucho el ejemplo que los dio que en los 60s, cuando estaba pues este movimiento, ¿no?, para los derechos civiles en Estados Unidos, de que no estaban todos los católicos, todos los cristianos involucrados, que no todos respondieron afirmando los derechos básicos, derechos que hoy pensamos que pues siempre han existido aquí en Estados Unidos. Pues sí, hoy, Eso me impactó. pues sí, y hoy nos encanta ver las fotos de negro y blanco sobre los 60s de las monjas vestidas y participando en las marchas, pero estos fueron excepciones a veces. Y cuando pasó mucho más tiempo, involucraron y entraron más y más, pero muy temprano en algunas ciudades los obispos desegregaron las escuelas católicas y tenía reuniones de papás de esas escuelas que estaban enojados. No querían desegregar, querían mantener su segregación y algunos obispos tenían que decir que si no pueden entender que esta justicia racial es parte del evangelio, van a ser excomunicados de la iglesia. Y estos fueron los tiempos, que todo no fue, a veces mirando por atrás vemos que pues en esos tiempos todos participaron por la justicia, ahora no, pues no, siempre es una lucha a discernir cómo vamos a involucrarnos, vamos a tener miedo o vamos a arriesgar con fe y con prudencia, pero con fe y entrar la lucha y no solamente mantener el silencio, ¿verdad? Ale los preguntó una pregunta, les gustaría saber lo que usted piensa. Ahorita vemos que muchas estatuas, muchos monumentos están siendo destruidos o los están quitando y en particular hemos escuchado que un santo, Junípero Serra, que ha causado mucha controversia. ¿Sabe algo sobre lo que está sucediendo con esas estatuas? Pues puedo decir nomás un poco sobre eso. Pues claro que podemos ver una historia muy central en la Biblia que involucraba una estatua famosa que tenía que tumbar cuando bajó Moisés de la montaña de Sinaí, que habían creado una vaca de oro, ¿verdad? Y esto fue hasta este día un símbolo de idolatría. Y entonces tenemos presidencia
en la Biblia por tener problemas con estatuas, ¿verdad? Pero ese es otro asunto. En nuestros tiempos, alguna persona yo oí describiendo que pues tenemos que tomar en mente que los seres humanos son hechos en la imagen de Dios. Las imágenes, las estatuas no son. Esos son especialmente los que están públicos. Y hay una diferencia entre las estatuas, imágenes de nuestra fe en nuestras iglesias, en nuestras casas, que tiene otro sentido que una estatua pública que es parte del el gobierno civil o municipal o está parte de... hay diferencias entre sí, pero las estatuas que tenemos allá en público son como las fotos que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Dicen algo de nuestra identidad, de nuestra familia. Si ve un teenager, un muchacho, muchacha en su cuarto, van a tener cosas que les gustan en su pared, que para ellos es parte de su identidad, lo que le gusta, no le gusta, lo que su favorito banda, su favorita historia, su favorito carácter. Y para nosotros, las estatuas son parte de la identidad de nuestras comunidades. Se cuentan una historia, son parte de cómo vemos a nosotros mismos. Entonces, en este momento, y otra vez esa es mi opinión, voy a hablar de lo que dijo los obispos al fin sobre este caso específicamente, pero hay diferencias entre las diferentes estatuas. Por ejemplo, voy a hablar porque el contexto ahorita en este momento de las vidas negras importan es que en muchos lugares había estatuas de figuras de la Confederación del Sur del país, cuando dividieron en la guerra civil y la Confederación, se llama en español. Confederación, no Confederación sí, en inglés, the Confederacy, the Confederate Army. Ellos pues dividieron ellos y tenían sus generales, sus líderes militares del sur, el lado que perdió en la guerra. Y hasta este día, mucha gente del sur del país dicen, pues estos son nuestros héroes, esta es parte de nuestra herencia como gente que viven en el sur. Pero la guerra civil se terminó en medio de los 1860, los 65. Y la mayoría de estas estatuas no fueron instalados hacia 1915 o 18. ¿Por qué? Porque después de la guerra civil había la liberación de la gente esclavados y empezaron los afroamericanos a construir sus propias vidas, a tratar de ser dueños de propiedad, de empezar negocios, de votar, de el otro, de participar en sus lugares. Luego, poco a poco, contra eso, empezaron a poner leyes que se llamaron los Jim Crow Laws para prevenir su participación en la sociedad. Luego tenía reacción cada vez que había más liberación, más paso adelante para los afroamericanos, había una reacción. Y una de esas reacciones fue la resurgencia del KKK, la Ku Klux Klan, una organización anticatólica, anti-negra, anti-migrante, que empezó y ellos reintroducieron estas figuras de la Confederación, de los militares, y instalaron esas estatuas, no como herencia del pueblo del sur de los Estados Unidos, pero para decir a los oprimidos, los afroamericanos, que estos son realmente para nosotros quien se ganó la guerra y ustedes necesitan quedar en sus lugares y no vamos a... nuestra identidad del sur no es liberación para los afroamericanos, no es el fin de la esclavitud, es nuestro supremia, ¿cómo se dice? Supremacy, no sé. Supremia, white supremacy, ¿verdad? Del anglo, que nosotros estamos los que están somos mejores. Control. Estamos en control. Entonces, es un mecanismo del control. Ahora, vamos a pasar por adelante a este día. Su pregunta fue sobre Santo Junípero Serra.
puede leer, los obispos de California han escrito un statement, una reflexión breve sobre lo que pasó en los días recientes. Y lo que ellos han dicho es que tenemos que ver cada situación diferente, cada estatua diferente y cada historia. Y lo que ellos están animándonos a reflexionar es que hay una gran diferencia entre, por ejemplo, un general racista de la Confederación del Sur de los Estados Unidos, y su estatua era puesto por razones racistas y de controlar, y, por ejemplo, la figura de Santo Junípero Serra. Junípero Serra sí vino con las que colonizaron los indígenas en los Estados Unidos. Sí fue parte del grupo que vinieron. Pero lo que dicen los obispos es que cada vez que ve las misiones, y todos nosotros que crecimos aquí en nuestras escuelas hicimos nuestro mission report, ¿verdad? Los reportes que hacen los niños. Y cada misión tenía su misión y una escuela, un lugar para la comunidad, para los indígenas, y luego tenía un presidio militar más lejos. Y parte de lo que trató de hacer Junípero Serra fue defender la colonización estaba pasando de todos modos, y la militarización de España para controlar este país, este lugar. Pero Junípero Serra vio su papel de tratar de evangelizar los indígenas y para defenderlos de los abusos del militario de España, de ser abusados por el gobierno de España. Y una vez él famosamente tenía lastimado su pie por muchos años, pero él caminó hacia muy lejos, no sé, se me olvida dónde, en México, para decir a los oficiales allá que tenían que parar de un abuso de los indígenas aquí en California. Caminó por allá y regresó a California. Entonces, para ellos es decir, aquí estaba una figura que trató entre tiempos difíciles de defender, de trabajar por la justicia por los indígenas. Y para mí, y esta es nomás mi opinión que voy a decir, puede ver a todas las vidas de los santos y ver cosas que no cabe con nuestros tiempos o pecados, como todos nosotros. Los santos fueron pecadores como nosotros, salvados por la gracia de Dios, viviendo plenamente en el amor y la gracia de Dios y llegando a esta perfección en Dios, pero con su humanidad. Y se me hace que es lo mismo para San Junípero Serra, que podemos ver que no era perfecto, no fue perfecto, pero él hizo muchas cosas para tratar de defender, de trabajar por lo bien común, por la justicia entre su misión y su evangelización. Entonces, para ellos, para contestar de manera muy larga, para ellos fue un error de pensar que podía comparar él a estas otras figuras para nomás tumbarlo en un momento de frustración. Y deberemos todos juntos un poquito más analizar la historia y hablar y tener algún tipo de diálogo. Y había un caso en Ventura, se me hace, donde el alcalde de la ciudad y un pastor de una iglesia católica, y todos ellos decidieron a quitar en este momento estatua o imagen como parte de este diálogo. Vamos a hablar y vamos a reconocer algunas preocupaciones, pero vamos a hacerlo o moderarlo en una manera pacífica, no pasiva, pero de una manera pacífica para no violenta, ¿verdad? Para que haya diálogo, Sí, me imagino. sí. Parece que ahorita muchas cosas están sucediendo. A la vez. Y alguien preguntó, ¿puede ser esto lo del COVID-19, lo que está sucediendo en la sociedad, castigo por nuestros pecados de Dios? Pues yo voy a decir otra vez, no he leído los obispos decir algo sobre eso, estoy dando mi opinión, pero voy a decir que no.
Ah, yo trato de seguir a San Pablo en su carta a los Romanos, donde él habla de que nuestro pecado, nuestro alejar de Dios es nuestra propia castigo y que Dios no está poniendo castigos en nosotros. Nosotros mismos a veces nos castiga por nuestras decisiones, nuestro todo, en todas las maneras en que alejamos de Dios. Pero como dice Juan también, que Dios no vino para condenar el mundo, pero para salvarnos, para amarnos, para ministrar a nosotros. También quiero leer de esta carta, primera carta del San Juan, capítulo 4, empezando en versículo 18, donde dice que esto ha sido muy importante en esos días para mí, porque sí está pasando mucho. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y para mí estos versículos hablan muy bonito de que en el amor de Dios, en el perfecto de amor de Dios, eso echa de afuera el temor y también la idea de que debemos de estar en temor del castigo en algún sentido, porque Dios no intenta castigar y condenarnos, pero está llamándonos a profundizarnos más en su amor, en su futuro para nosotros, en su llamada a ser santos, a llegar al cielo y a compartir con nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, sí, está pasando mucho y podemos, para mí es importante ver en estos tiempos que, por ejemplo, siempre estamos como cristianos, como católicos, si leemos el Apocalipsis y la Biblia, que siempre estamos en los últimos tiempos, en algún sentido. Siempre estamos en el momento en que Dios nos está llamando a ser listos, no para no para tener miedo, no para pensarnos castigos, pero para ser listos porque Jesús sí viene a este mundo y sí está trayendo, sí va a llegar con su justicia, para juzgar, no para condenar, pero sí para juzgar, para traer lo correcto, lo bien, la relación perfecta entre los seres humanos y entre nosotros y Dios. Entonces sí podemos ser realistas con esto y que queremos trabajar, enfrentar nuestros tiempos con esto en mente, ¿verdad? De que queremos alinearnos con Jesús y con su agenda y con su realidad en estos días. ¿Y qué los puede recomendar para, pues, para alimentarlos con buena información? Porque hay muchas fuentes de información, especialmente en las redes sociales, que promueven muchas cosas como que hay una nueva orden mundial o hay un chip que los quieren meter con las vacunas o sea, muchas cosas que están y muchas cosas que los dejan sí, con el qué, o sea, ¿qué hacemos? ¿Por qué rumbo tomamos? Ah, information overload, como se dice en No, inglés. pues sí. No, es difícil y somos en la época de fake news, ¿verdad? Esos son nuestros tiempos ahorita. Y viene de los medios sociales, de las medias, de los políticos, de la iglesia, de este lado y del otro, de la derecha, de la izquierda. Y es un problema para nosotros. Y cuando hablamos de alinearnos con Jesús, acabamos de pasar los días del Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Y se me hace que podemos pensar o tener un poquito de reflexión de lo que quiere decir descansarnos en el corazón de Jesús, en el corazón de María. Y yo sé que hay gente que descansen en el corazón de Jesús que creen muchas cosas diferentes también. Entonces, eso no va a resolver todos nuestros problemas y discusiones, pero realmente tenemos que pensar de que
este como resuena con el voz de Jesús. Esto alinea con el voz de Jesús o este es otro ruido. Este es otro conspiracy, ¿cómo se dice? Conspiración. Conspiración. O Conspiración. este es otro cuento ¿por qué me están diciendo eso? Esa es buena pregunta a veces. ¿Por qué me están diciendo esto? ¿Qué creen? ¿De qué quieren que tengo miedo? Y debo de tener miedo de esto. Y cuando hablamos y que tiene que tomar cada cosa, eso es lo difícil para discernir, pero mencionaron las vacunas y todos nosotros recibieron, casi todos, vacunas, de diferentes vacunas, y basado en la salud pública y basado en la ciencia y basado en tratar de salvar y ha salvado millones de vidas a las vacunas. Y en estos momentos están buscando una vacuna para prevenir el coronavirus. Eso es muy importante llegar a encontrar uno. Y la iglesia enseña formalmente que es importante que la gente reciben las maneras de prevenir las enfermedades. Y que y porque trabajo en los asuntos pro vidas, tenemos ahorita una preocupación que tratan de no usar una línea que usan de células que vinieron en las 70, se me hace, de un bebé abortado. Y todavía no saben si fue un bebé de un aborto espontáneo o un aborto forzado, pero que vinieron de un bebé abortado. Y estamos luchando, abogando para que no usan esta línea de células. Y no es el bebé en sí, pero son las células creadas por muchos años atrás de esta línea. Y porque no queremos que usen esto, porque creemos que es injusto continuar usar esto en sí. Pero también la iglesia, porque tiene mucha sabiduría y mucho pensamiento sobre eso, dice que sí, al fin de cabo, si usan esto, todavía es permitido recibir esta vacuna. Y yo oí un sacerdote dominicano que tenía una experiencia en las ciencias y en la teología que dijo así, habló de los caminos de Roma. Los caminos de Roma fueron construidos en las espaldas de los esclavos, con mucha injusticia, y para participar en esto fue muy mal y fue pecado. Y caminar en estos caminos ahora es participar en una manera muy remota, pero remota materia, en esta injusticia, históricamente muy lejos. Pero es permitido caminar, usar estos caminos, porque estos días, esta injusticia, esto lo que pasó fue muy remoto, fue en el pasado. Pero también tenemos que tener en mente que recordarnos de cómo fueron construidos estos caminos. Pero en la iglesia han dicho que preferimos que no usan esta línea para las vacunas, pero si usan, aunque si usan o si usan de otra manera más justa, sí es importante que aprovechamos de las vacunas para prevenir, no solamente para nosotros, pero para nuestro prójimo. Y esto es algo que nuestro obispo Kevin Van ha hecho muy claro en estos días, porque yo sé que había mucha discusión de que por qué cerraron las iglesias y por qué no podemos tener más acceso a la Eucaristía, o que no usamos la agua bendecida o las fuentes, ahora es puro hand sanitizer, ¿verdad? Por todos lados. Y nuestro obispo lo que ha dicho es que la Eucaristía en su más básico es amor de Dios y amor de prójimo. Esto es la Eucaristía. En punto. Amor a Dios, amor al prójimo. Y en estos días en que tenemos un virus que está muy peligroso, especialmente por los más vulnerables, que presumimos que como católicos defendemos los más vulnerables, los bebés no nacidos, los ancianos, los pobres, todos. Y
enfermedades de virus afectan más a los más vulnerables, nuestros abuelos, abuelas, los que tienen complicaciones de salud. Y por amor de ellos, por amor de ellos, por amor de nuestro prójimo, hacemos el sacrificio esperamos, esperamos la Eucaristía en persona. Tenemos nuestra comunión espiritual y ahora poco a poco estamos abriendo, pero con mucha precaución. También porque por nuestro prójimo, por los más vulnerables, porque no es que, como otra vez la primera carta de Juan dice que si no puede ver amor el prójimo, su hermano que sí se ve, ¿cómo vamos a amar a Dios que no se ve? Esperamos. Y no por falta de amor por la Eucaristía, no por falta de hambriento, de sed por el cuerpo y sangre de Cristo, pero precisamente por amor del cuerpo y sangre de Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo con nuestros hermanos y hermanas. Y esto uno tiene que ver con el otro. En estos días, y lo que han dicho el obispo, que no queremos ser vectores para este virus. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros, por estar deprisa, llegar a la misa, no lavar las manos y no usar la máscara y otro, pasamos el virus a otra persona? No queremos esto, ¿verdad? Entonces, no queremos ser vectores, no queremos pasar el virus, queremos tener precaución. Y esto no es tener miedo o tener falta de fe, es precisamente a andar con fe, por amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Wow, muy bien dicho. Muchas gracias por compartir su sabiduría con nosotros, por darnos algo de clarificación a estas preguntas que tenemos ahorita en nuestra comunidad. Y no sé, ¿a alguien más les gustaría algún último comentario o pregunta? Ale, Adal, Wendy. Yo nomás quiero decir muchas gracias por esa información. Me confirma, me da esperanza, me da aliento de saber de que las palabras de que, o sea, Jesús nos inspira a amar a Dios y al prójimo, que es algo que ahorita estamos retados para hacer y quizás sea muy difícil verlo porque estamos distraídos con muchas cosas, pero me encantó eso que dijo que la comunión es eso, amar a Dios, amar al prójimo. Entonces yo me quedo con esas palabras y recordar que tengo que estar constantemente discerniendo en que qué me está diciendo Dios, esta información de dónde viene, que, o sea, estar constante comunicándome con Dios y ver qué me lleva a esta información. Esta información o esta fuente de noticias o información está aumentando la inclusión de la gente, está aumentando la unidad o está uniendo el cuerpo de Cristo o está causando más división. Está intentando, y esto no quiere decir que es cómodo, porque claro que a veces hablar del racismo, donde empezamos, se siente a veces como que pues si habla de racismo están dividiendo la gente, porque ahora están todos divididos. Pero tenemos que reconocer que el racismo en sí es una división, ¿verdad? Es una ideología que divida, que no incluye, que domina a la gente. Entonces, para enfrentarlo, va a sentir a veces como división, pero en realidad es intentado decir, somos divididos, no somos tratados iguales. Queremos reconstruir, reunir la humanidad. Y entonces no es siempre muy fácil discernir, pero tenemos que pensar de eso. ¿Cómo estamos buscando la unión entre Dios, entre nosotros? Y otra vez para regresar, Wendy, a su punto de la comunión, la Eucaristía, de esta unidad y cómo podemos tratar juntos y hablar con otras personas. Y yo recomiendo como fuentes, discerniendo siempre, claro, pero la Biblia, el catequismo, los documentos de la iglesia,
leen lo que dicen los obispos, leen de las noticias de fuentes más formales. Hay muchos fuentes como más aislados o más extremos en la derecha y la izquierda que a veces tiene agendas muy fuertes, pero y no quiere decir que nunca hay verdad viniendo de diferentes lados, pero tenemos que ver los fuentes más como lo que podemos discernir oficiales o más y ver y probarlos y hablar con otras personas. Pero sí, vamos a buscar esta unión entre Dios y entre nosotros. Pues muchas gracias por haber acompañados. Vamos a poner el enlace en nuestra página en Facebook de la página de la diócesis y también recursos antirracismo y también cualquier otra información que le gustaría usted compartir con nosotros de la diócesis, podríamos compartirla con la comunidad. Muy bien. Y otra vez quiero decir gracias a ustedes. Gracias por su ministerio, por sus grupos, por todas las esfuerzos que hacen para evangelizar, para formar la gente y por su vida como misioneros discípulos en sus comunidades, sus familias, sus propias vidas. Gracias por la invitación. Por nada, gracias a usted. Gracias. ¿Nadie más quiere comentar? Si no, no sé, Jorge, ¿queremos hacer una oración final o...? Sí, vamos a cerrar con una oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Juntos, Dios del cielo y de la tierra, tú creaste a la familia humana y dotaste a cada persona de una gran dignidad. Ayúdanos, te lo pedimos, a superar el pecado del racismo. Concédenos tu gracia para eliminar esta plaga de nuestros corazones, nuestras comunidades, nuestras instituciones sociales y civiles. Llena nuestros corazones de amor por ti y nuestro prójimo, para que podamos trabajar contigo en sanar nuestro país de la injusticia racial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan todos muy buenas noches.